Descubriendo los secretos de los manuscritos del Mar Muerto. Durante más de un cuarto de siglo, me vi sumergido en el enigmático mundo de los manuscritos del Mar Muerto, una colección fascinante de textos hebreos descubiertos a mediados del siglo XX. Al principio, este descubrimiento estaba envuelto en misterio y controversia, pero con el paso del tiempo, la investigación rigurosa ha desvelado las verdades que se esconden tras estos preciosos fragmentos. Descubrir el origen de los manuscritos nos lleva de vuelta al desierto de Judea, donde se encontraron en cuevas remotas a mitad del siglo XX. El entorno árido y aislado ha conservado los pergaminos y papiros durante siglos, proporcionándonos un raro vistazo a la vida y los pensamientos de una época pasada. El asentamiento cercano, conocido como Khirbet Qumran, proporciona más pistas sobre los autores de los manuscritos. Los arqueólogos han excavado viviendas, un lugar de reunión y otras estructuras que sugieren que la comunidad que habitaba allí estaba dedicada a la piedad y la escritura. Los artefactos descubiertos en el sitio, como vasijas de cerámica, herramientas y monedas, ofrecen información valiosa sobre la vida cotidiana y las prácticas de esta enigmática comunidad. Estos objetos tangibles nos conectan con los individuos que crearon y poseyeron los manuscritos. Los manuscritos en sí mismos son extraordinarios. Escritos en hebreo y arameo, datan del siglo I, lo que los convierte en los textos más antiguos conocidos de la Biblia hebrea. Contienen no solo fragmentos bíblicos, sino también tratados religiosos, comentarios y reglas comunitarias. Su importancia radica en que proporcionan información sobre la evolución del judaísmo y el cristianismo primitivo. Al sumergirnos en los manuscritos, podemos vislumbrar los debates teológicos, las creencias espirituales y las prácticas cotidianas de las personas que vivieron hace más de 2000 años. Nos ayudan a comprender las raíces de nuestras religiones y nos recuerdan el poder perdurable de las palabras escritas. Los secretos revelados del Mar Muerto. En un desolado y reseco paisaje, donde el calor abrasador y la escasez de agua se entremezclan, se alza el enigmático Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, donde el Jordán se precipita en un abismo salado, guarda un secreto extraordinario. En el corazón del desierto yace un lugar donde la historia cobra vida. Hace apenas unas décadas, los beduinos, moradores ancestrales de estas tierras, descubrieron un tesoro enterrado que cambiaría el curso de la historia. Un joven pastor, mientras guiaba su rebaño por un terreno accidentado, oyó un inquietante chasquido. Al investigar, encontró fragmentos de cuero incrustados en las profundidades de una cueva. Sin saber su verdadero valor, los llevó a su patriarca. El patriarca, un hombre sabio y experimentado, reconoció la importancia de estos hallazgos. Emprendió un viaje a Belén, donde un zapatero astuto le reveló la naturaleza excepcional de los cueros. No eran simples restos de cabra, sino antiguos pergaminos que contenían conocimientos invaluables. Estos manuscritos, conocidos como los rollos del Mar Muerto, se habían conservado milagrosamente durante siglos en el ambiente árido de la cueva. La salinidad del Mar Muerto y la temperatura abrasadora actuaron como agentes de conservación, protegiendo lo que los manuscritos contenían. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto desató un frenesí de investigaciones y debates. Los expertos se maravillaron con sus revelaciones sobre la historia, la religión y la cultura de los antiguos judíos. Estos textos, escritos hace más de 2000 años, proporcionaron una ventana al pasado, iluminando prácticas rituales, creencias mesiánicas y la vida cotidiana de una sociedad antigua. El Mar Muerto, una vez un lugar de misterio y desolación, se transformó en un testimonio del ingenio humano y la capacidad de la naturaleza para preservar los secretos de la historia. Sus aguas saladas seguirán protegiendo los pergaminos, guardando sus historias para las generaciones venideras. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, una historia de secretos y revelaciones. A través del lente de un observador cautivado, nos adentramos en el fascinante relato del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, un momento que transformó nuestra comprensión de la historia bíblica y desató un torbellino de misterio y asombro. Todo comenzó en una humilde zapatería, cuando un ingenioso artesano notó peculiares dibujos en un pedazo de cuero. Intrigado, convocó a eruditos y arqueólogos, quienes quedaron asombrados al descubrir que las inscripciones crípticas eran letras hebreas antiguas, que databan de un asombroso siglo I después de Cristo.
Un beduino, el portador original de los manuscritos, llevó a los investigadores a una cueva escondida en el desierto de Qumran. Allí, dentro de jarras de barro, yacían fragmentos de pergaminos, algunos del tamaño de sellos postales, otros tan grandes como pequeñas alfombras. Entre los hallazgos se encontraban porciones del Antiguo Testamento, incluido el libro de Isaías, que sorprendentemente coincidía con textos posteriores en más del 95%. Esto provocó un revuelo entre los estudiosos bíblicos, confirmando la antigüedad y autenticidad de los manuscritos. Sin embargo, el descubrimiento no estuvo exento de controversias. Algunos comerciantes sin escrúpulos vendieron trozos de cuero, lo que generó dudas sobre su origen y autenticidad. Incluso el mismo patriarca Mar Samuel, quien inicialmente identificó los manuscritos, fue acusado de dejar su vocación religiosa por ganancias materiales. A medida que la historia se desarrollaba, surgieron más personajes fascinantes, como el enigmático Jadín, un comerciante israelí que desempeñó un papel crucial en la adquisición de los manuscritos. Incluso un periodista descubrió que uno de los beduinos que encontró los manuscritos había vivido en un lujoso ático en Nueva York, un testimonio de cómo las antiguas tradiciones beduinas se habían desvanecido rápidamente. Cada giro y vuelta de esta extraordinaria saga arqueológica ha arrojado luz sobre nuestro pasado bíblico y ha desafiado nuestras suposiciones sobre la historia y la religión. Los manuscritos del Mar Muerto siguen siendo una fuente de asombro y revelaciones, un legado perdurable de un tiempo en que lo antiguo y lo moderno se entrelazaron de manera fascinante. Explorando las cuevas de Qumran y el significado de los manuscritos del Mar Muerto. Las cuevas de Qumran, escondidas en las escarpadas laderas de Judea, albergan secretos que han cautivado a los eruditos durante décadas. Desde el exterior, la cueva 4 parece un mero orificio en la roca, pero sus interiores ocultan una historia asombrosa. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en estas cuevas a mediados del siglo XX, han transformado nuestra comprensión del contexto histórico y religioso de la época de Jesús. Escritos en hebreo herodiano, un estilo de escritura del siglo I, estos documentos ofrecen una ventana al mundo de los judíos que vivieron durante ese tumultuoso período. Roland de Bauss, el arqueólogo francés que dirigió las excavaciones, quedó fascinado por los manuscritos. Se dio cuenta de que contenían no solo fragmentos bíblicos sino también relatos vívidos de la vida cotidiana en Jerusalén en el siglo I. La importancia de estos descubrimientos radica en que nos permiten vislumbrar el panorama social, político y religioso de la época en la que vivió Jesús. Mientras Bauss exploraba el yacimiento de Qumran, una meseta plana rodeada de barrancos, se activó su sospecha arqueológica. Sabía que ese terreno llano ocultaba un antiguo asentamiento, lo que confirmó su excavación posterior. El pueblo de Qumran, hogar de los escribas de los manuscritos, era una comunidad judía ascética conocida como los esenios. Estos individuos se habían aislado del bullicio de Jerusalén, retirándose al desierto para dedicarse a la oración, el estudio y la escritura. Su intransigente ortodoxia y su rechazo a negociar con los invasores romanos los llevó a un aislamiento aún mayor. A medida que los esenios escribían y acumulaban sus textos, comenzaron a depositarlos en cuevas cercanas. Estos documentos, protegidos de los elementos y los disturbios, se conservaron meticulosamente durante siglos. Los manuscritos del Mar Muerto, que abarcan una amplia gama de temas, desde la ley judía hasta el Apocalipsis, se han convertido en un tesoro inestimable para los eruditos de todo el mundo. Los manuscritos no solo arrojan luz sobre la época de Jesús, sino que también nos muestran la compleja dinámica religiosa que dio forma al judaísmo en el siglo I. Los esenios, con su creencia en los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, reflejaban un dualismo que influyó profundamente en el pensamiento religioso posterior. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto ha sido un hito en la investigación bíblica y arqueológica. Estos antiguos textos nos han permitido comprender mejor el mundo en el que surgió el cristianismo, proporcionándonos una rica comprensión de las ideas, creencias y aspiraciones de una época pasada. Las aguas sagradas del Mar Muerto. En el corazón del árido desierto, donde el Mar Muerto se extiende como un vasto espejo, yace un yacimiento arqueológico extraordinario que ha revelado un pasado fascinante. Entre las rocas blanqueadas por el sol y el paisaje yermo, surge un asentamiento urbano, un oasis de vida que una vez floreció en medio de la desolación.
Como un arqueólogo avezado, recorrí las ruinas, maravillándome con el ingenio de sus antiguos habitantes. Sus casas, dispuestas en un ordenado plano, albergaban cocinas, comedores y graneros, así como corrales para sus cabras. Pero lo que me llamó la atención fueron las numerosas cisternas y canales, formando un intrincado sistema de suministro de agua. El agua, escasa en el desierto, era de vital importancia para este asentamiento. Tanto es así que las cisternas estaban meticulosamente selladas con arcilla para evitar la evaporación. Al darme cuenta de esto, una revelación sorprendente me golpeó. Este no era un simple pueblo, era un santuario. Las escaleras descendían en las cisternas, lo que permitía a los residentes sumergirse en agua purificadora. Los numerosos lavaderos y salas de escritura apuntaban a un grupo religioso profundamente devoto. La pureza ritual era primordial para ellos. Su estricta adhesión a las enseñanzas de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, había llevado a su autoexilio en este lugar remoto. A kilómetros de distancia, en las colinas de Jerusalén, una presa capturaba las aguas de lluvia y las canalizaba hasta el asentamiento. Este suministro constante de agua permitió a los granitas, como los denominaban los eruditos, dedicar sus vidas a la contemplación y el estudio. Mientras me adentraba en los detalles del sitio, una sala particularmente intrigante me llamó la atención. Un baño ritual, dividido en 2 secciones por un muro, tenía un curioso pasab, un pasamanos que permitía a los fieles entrar y salir sin contaminarse. Tal detalle meticuloso hablaba de un nivel extraordinario de ortodoxia religiosa. Este asentamiento, situado estratégicamente en la confluencia de los torrentes del Cedrón y el Gijón, fue abandonado abruptamente tras un terremoto en el año 31 después de Cristo. Sus habitantes dejaron atrás sus artefactos, incluidos manuscritos sagrados y cerámica, que han proporcionado información invaluable sobre su cultura y prácticas. En las cisternas llenas de agua estancada y los canales que alguna vez fluyeron, puedo sentir la presencia de los cranitas. Su búsqueda de pureza ritual, su profunda devoción y su retirada del mundo me inspiran asombro. Este lugar, un oasis de espiritualidad en medio del desierto, sigue siendo un testimonio silencioso del poder de la fe y la fragilidad de la vida humana. Los manuscritos del Mar Muerto, un tesoro descubierto. En un lugar emblemático de la tradición judía, Masada, un último bastión judío fue aniquilado en el siglo I. Los autores de los manuscritos presagiaron el peligro de los romanos y escondieron sus tesoros más preciados en cuevas cercanas. Durante casi 2000 años, estos manuscritos permanecieron enterrados, conservados en vasijas en las profundidades del Mar Muerto. Descubiertos en 1947, su importancia reveló una historia fascinante. Entre los hallazgos se encontraban platos, cuencos, lámparas, tinteros, peines y sandalias que brindaban información sobre la vida cotidiana de los autores. Las monedas y el calendario solar fragmentario indicaban su época y su estricta adherencia a las leyes mosaicas. Los manuscritos en sí, en su mayoría fragmentados, presentaban un desafío para los paleógrafos, quienes meticulosamente los ensamblaron y descifraron. Algunos contenían textos bíblicos, mientras que otros revelaban literatura paralela que arrojaba luz sobre las creencias y prácticas de la época. Uno de los aspectos más intrigantes fue la evidencia de un cisma entre los autores y otros grupos judíos que habían aceptado las modificaciones del calendario romano. Esta disputa sobre cuestiones sagradas destacó la importancia del calendario para regular las fiestas y la cosmovisión judía. La reconstrucción de Masada mostró una sala de estudio y una biblioteca donde los intelectuales de la época escribían y guardaban los manuscritos. El proceso de preservar y descifrar estos pergaminos ha sido arduo, pero su contenido ha revolucionado nuestra comprensión del judaísmo del primer siglo. Descubriendo la sabiduría antigua. En el corazón de un yacimiento arqueológico, encontré un tesoro escondido, un conjunto de rollos escritos a mano. Dichos rollos revelaron un mundo intelectual vibrante, una comunidad de eruditos que estudiaron y discutieron las escrituras. Había innumerables rollos, cada uno cuidadosamente clasificado y preservado en estantes. Mientras examinaba el conjunto, me di cuenta de que la mayoría estaba escrita en hebreo, un hebreo claro y legible. Sin embargo, había ocasionales fragmentos en arameo y griego, lenguas que testimoniaban la influencia multicultural de la época. El material sobre el que se escribieron estos rollos también era notable.
La mayoría estaba en pergamino, hecho de piel de animal, mientras que algunos estaban en papiro, un material frágil que ahora es raro. También encontré ostraca, fragmentos de cerámica con breves inscripciones. Clasifiqué los manuscritos en 3 categorías distintas: textos bíblicos, copias originales de las escrituras hebreas, las fuentes de nuestra Biblia. Revelaron la fidelidad de nuestras traducciones, validando la palabra transmitida a través de los siglos. Textos parabíblicos, comentarios y actualizaciones de las escrituras, ofreciendo interpretaciones y aplicaciones contemporáneas. Estos textos arrojaron luz sobre la vibrante vida intelectual de la comunidad judía. Textos extrabíblicos, documentos legales, normas sociales y textos escatológicos que iluminaron los aspectos cotidianos y las creencias apocalípticas de la época. Estos rollos nos permitieron comprender la compleja red social e ideológica que sostenía a esta comunidad. Descubrir estos rollos fue como abrir una ventana a un mundo antiguo. Me sentí transportado por el tiempo, experimentando de primera mano las ideas y creencias que moldearon el pensamiento de una época pasada. Cada rollo era un fragmento de conocimiento, un testimonio de la búsqueda incesante de sabiduría y comprensión humanas. El tesoro enterrado de los rollos del Mar Muerto, un viaje de exploración y revelación. En las profundidades ocultas de un santuario subterráneo en Jerusalén, yace un tesoro inigualable, los manuscritos del Mar Muerto. Estos antiguos pergaminos han cautivado a eruditos y laicos por igual, su contenido revela un mundo vívido de fe, ritual y sabiduría. En una peregrinación al Museo del Libro, me sumergí en este extraordinario legado. El rollo de Isaías, un testimonio impresionante de la escritura, se erguía en el centro de la sala, rodeado de otros pergaminos meticulosamente conservados. Tomé una profunda respiración, absorbiendo la presencia tangible de la historia. Estos manuscritos no son meros artefactos, son portales a un pasado fascinante. Textos poéticos, rituales litúrgicos y tratados astronómicos pintan un tapiz de vida intelectual en el antiguo Jerusalén. El Sefer Hamil Hama, el libro de la guerra, se revela como un extraordinario manual de pacifismo, un recordatorio de que incluso en tiempos de conflicto, la búsqueda de la armonía es esencial. La paleografía herodiana, el arte de descifrar manuscritos antiguos, se ha convertido en una ciencia invaluable. Con paciencia y minuciosidad, los eruditos han reconstruido fragmentos, descifrando letras ocultas y revelando secretos largamente enterrados. La reconstrucción del prólogo de la regla de la comunidad, un documento legal que detalla el funcionamiento de una comunidad antigua, fue un testimonio del ingenio humano. La tecnología moderna, incluida la espectrometría y la inteligencia artificial, está amplificando nuestras capacidades para explorar estos tesoros. Los fragmentos que antes eran invisibles ahora se revelan, ampliando nuestra comprensión de los manuscritos y el mundo que los creó. Mientras deambulaba por la exposición, sentí una profunda conexión con quienes habían creado estos manuscritos. Su búsqueda de significado, su deseo de comprender la naturaleza humana y su esperanza de un futuro mejor resonó profundamente dentro de mí. Los rollos del Mar Muerto son un recordatorio de que, en la eterna búsqueda de conocimiento y sabiduría, siempre habrá nuevos horizontes por explorar y tesoros por descubrir. El poder de la arqueología, los manuscritos del Mar Muerto y el origen de Israel. Antes del surgimiento de los manuscritos del Mar Muerto, la historia y la política habían estado separadas. Sin embargo, el descubrimiento de estos textos antiguos transformó todo, convirtiéndolos en una poderosa herramienta política que justificaba la existencia del recién creado Estado de Israel. El descubrimiento de los manuscritos en 1947 coincidió con el nacimiento de Israel en 1948. En medio de las guerras y conflictos, los manuscritos ofrecieron una prueba tangible de la presencia judía en la tierra en el siglo I después de Cristo. Siglos antes de la creación del Estado. Un encuentro crucial entre Albert Einstein y el arqueólogo y profesor Eleazar Sukenik encendió la chispa. Einstein instó al primer ministro Ben-Gurion a adquirir todos los manuscritos disponibles y crear un museo que demostrara al mundo la antigua conexión judía con la tierra. Así, los manuscritos pasaron de ser un hallazgo arqueológico a un activo político, un testimonio del derecho histórico de Israel a existir. El Hotel King David, destruido en 1946, marcó el comienzo del Estado de Israel, y los manuscritos sirvieron como base intelectual para su legitimidad.
La fotografía de la proclamación del Estado de Israel muestra a Sukenik, Einstein y el joven arqueólogo Yigael Yadin, el hombre detrás de la recolección y preservación de los manuscritos. Este trío representa el vínculo entre la historia, la política y la arqueología que dio forma al destino de Israel. La transferencia de los manuscritos del Museo Rockefeller de Jerusalén al control de Yadin simboliza el traspaso del dominio arqueológico de manos cristianas a las israelíes. Yadin se convirtió en el guardián de la historia judía, utilizando los manuscritos como prueba de su arraigo en la tierra. El poder de la arqueología, amplificado por el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, demostró ser una fuerza transformadora en la historia de Israel, brindando pruebas tangibles para respaldar sus reclamos territoriales y su derecho a la autodeterminación.